Hola, hoy día vamos a aprender a cómo recordarnos los signos de las razones trigonométricas en los distintos cuadrantes. Bien, primero tengo que recordar, como ya lo habíamos visto en otros videos, de que si tenemos una circunferencia de radio 1, ¿sí? De radio 1, podemos realizar la proyección, es decir, su sombra en el eje X, y esto va a representar para nosotros todo lo que va a ser el coseno de ese ángulo. Supongamos que el ángulo es alfa, tenemos el coseno del ángulo alfa, todo esto de acá. Y la sombra que va a proyectar en el eje Y, lo vamos a colocar a todo lo que es el seno de ese ángulo, seno de alfa. Entonces miren, acá vamos a tener en el par ordenado primero el valor de las X, y luego de las Y en ese orden. El valor de las X va a representar todo lo que son el coseno de alfa. Y el valor de Y va a representar todo lo que son la altura, ¿sí? Va a ser seno de alfa. Bien, con esa aclaración nosotros podemos indicar lo siguiente, que de alfa, seno de alfa, va a representar toda la sombra en el eje Y, es decir, la altura. Coseno de alfa va a representar toda la sombra en el eje X, que va a ser el piso. Y tangente va a ser simplemente la división entre opuesto sobre adyacente, es decir, sobre seno sobre coseno, Y sobre X. La cotangente va a ser lo inverso a la tangente y la secante va a ser lo inverso al coseno, y la cosecante va a ser la inversa a lo que va a ser el seno. Recordemos que acá este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante, ¿no? El cuarto cuadrante. Fíjense bien que el seno, ¿sí? El seno de ese ángulo en el primer cuadrante va a ser positivo. ¿Por qué? Porque toda la sombra, ¿sí? Toda la sombra en el primer cuadrante, en todo esto de acá, siempre va a ser positivo, siempre va a ser positivo. Le podemos acá colocar, o sea, acá le podemos colocar Y positivo, y más, a este lado va a ser negativo, ¿no? La altura, a este lado X va a ser positivo, y a este otro lado X va a ser negativo. Entonces, el seno del ángulo alfa en el primer cuadrante siempre va a ser positivo. Miren, en el primer cuadrante siempre Y va a ser positivo. Seno va a ser siempre positivo. En el segundo cuadrante, en este otro cuadrante, Y va a ser Y, la altura siempre va a ser positivo también. Positivo. En el tercer cuadrante, en este de acá, Y ya no va a ser positivo, Y va a ser negativo. Aquí está, negativo. La altura va a ser negativa. Negativo, le colocamos menos. En el cuarto cuadrante, este de acá, también la altura para Y va a ser negativo. Para coseno habíamos indicado que la sombra en el eje X, lo que está en el piso. Entonces el coseno de alfa en el primer cuadrante, en el primero, en todo esto de acá, siempre va a ser positivo. ¿Sí? Va a ser positivo el piso. En el segundo cuadrante, en este de acá, el valor del coseno de alfa siempre va a ser negativo. Miren, negativo para la sombra representada en el eje X. Para el tercer cuadrante también aquí va a ser negativo el coseno. Para el cuarto cuadrante acá, fíjense la sombra en el eje X. El piso va a ser positivo. Y listo, eso es todo. Ahora lo que tengo que hacer es dividir. Por ejemplo, la tangente en el primer cuadrante va a ser la división entre Y sobre X. O sea, más entre más va a ser esto, más. Más entre menos va a ser esto, menos. Menos entre menos, más. Menos entre más, menos. Listo. La cotangente va a ser lo inverso, la tangente va a ser lo mismo. Va a ser más, esto va a ser menos, esto va a ser más, esto va a ser menos. Para la secante, que me indica que va a ser lo contrario, ¿sí? La inversa de X,
esto va a ser ¿qué? Simplemente lo mismo. Va a ser más, esto va a ser menos, esto va a ser menos, esto va a ser más. Y para la cosecante, que es la inversa de seno, pero que en sí nos va a ser lo mismo, vamos a tener más, más, menos, menos, menos y menos. Listo. Espero que les haya servido. Nos vemos en la próxima. Chao.